La Iglesia Roca de Luz Eterna de las Asambleas de Dios presenta su programa Retornándose al Dios vivo y verdadero. Esperando en este momento Dios toque su corazón por medio de su palabra. Y ahora pasamos al mensaje de la palabra de Dios. Con ustedes, el pastor Luis Palacio. Mi confianza siempre en ti, El favor de Dios, que ha sido tan grande y maravilloso en el favor de usted y de mí, y por lo tanto agradeciéndole a Él por la paz, el gozo, la alegría, la libertad que tenemos en Cristo Jesús, Señor nuestro, y agradeciendo por cada uno de ustedes al mismo tiempo. Les invitamos a ser parte del estudio de las Santas Escrituras. Quiero una vez más que usted forme parte de este equipo de estudios. El estudio sirve para edificarnos. El estudio ciertamente nos confronta con ciertas situaciones de nuestra vida y nos estremecemos muchas veces, pero la gracia de Dios está disponible para todo aquel que quiera recibir las bendiciones del Dios vivo, del Dios verdadero. Reconozcamos que no podemos hacer nada fructífero separado de Jesús. Quiero hablar respecto a esto. En los programas anteriores que he estado trayéndoles a cada uno de ustedes, hemos visto la situación de aquellos que se dan la honra de vida a sus propias personas por lo que tienen, por lo que han hecho. Y hemos visto también sus fracasos, cómo han venido hacia abajo y cómo han terminado completamente avergonzados, porque pensaron de que todas sus fuerzas y habilidades, sabidurías, inteligencia dependía de ellos. Pero Dios es el que nos da todas las cosas. Y Jesucristo lo dice y lo declara, pero perfectamente bien en las Santas Escrituras. En Juan capítulo 15, por ejemplo, en el verso 5, Jesús declara: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Dios es el que produce en nosotros el querer como el hacer. De él depende toda riqueza de bendición en el favor nuestro. Y de él depende de tener éxito en la vida. Y de él también depende de la caída por causa del orgullo, por causa de no darle la gloria de vida al Todopoderoso. Yo le invito a ser prudente, a ser sabio y a reconocer a Dios sobre todas las cosas. Recuerde que si usted no tiene fuerzas para dejar el licor que lo está hundiendo, lo está llevando al fracaso. Cuando digo esto, algunos ya están hasta hinchados de tanto tomar, sus ojos casi saltándose de hinchados, su piel rojiza por tanto beber. Quiere dejar esa carrera, pero no puede. Jesús dice: sin mí nada podéis hacer. Entonces tome en cuenta a Dios, a Jesucristo. Él le ayudará. Él va a resolver ese problema que lo está agobiando. Probablemente usted está diciendo en su corazón: tengo una esposa tan linda, tan hermosa, me ha respetado, me ha amado todo el tiempo. Pero cómo yo la maltrato poniéndole otras mujeres enfrente a la pobre esposa que me ha cuidado. Ahora entienda que usted no puede escapar de esas cadenas del adulterio o fornicación hasta que reconozca que Jesucristo es el único que puede resolver su problema. Por lo tanto, Jesús dice: yo soy la vid,
que quiere decir yo soy el que produzco vida. Vosotros sois los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El hombre puede ser victorioso si reconoce a Dios en todas las cosas. Ahora bien, hay batallas terribles que no podemos pelearlas en nuestra capacidad humana. Tenemos que usar el poder de Dios, la sabiduría de Dios, las armas de Dios. En el libro de 2 de Corintios, capítulo 10, verso 3, verso 4 y 5, debemos reconocer el 100% que Dios es Dios grande y maravilloso. Y Él está dispuesto a ayudarnos en las batallas, pero debemos tomarlo en cuenta. Según la carta a los Corintios, en el capítulo 10, verso 3, aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Esto quiere decir, no militamos en nuestra propia capacidad, sino en la capacidad de Dios. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Entonces tenemos que acudir a las armas de Dios. Esas armas son importantes. Esas armas están dispuestas por parte de Dios en nuestra milicia, en nuestras batallas diarias. Pero debemos tomarlas, como dice Pablo, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, es decir, no están en nuestra capacidad, sino en la capacidad de Dios. Las armas de Dios son poderosas para la destrucción de cualquier fortaleza. Y entonces hay que usarlas para derribar todo argumento, toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Esto es, hemos tomado entonces las armas para derribar todo argumento y todo orgullo que se levanta contra el conocimiento de Dios. Si lo hacemos así, seremos prosperados en todas las cosas que emprendemos. Salomón lo presenta de esta manera: fíate de Jehová de todo tu corazón, que quiere decir agárrate de Jehová de todo tu corazón, no te apoyes en tu propia prudencia, reconócelo en todos tus caminos y él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión, teme a Dios y apártate del mal. Cuando el hombre reconoce que realmente debe de confiar en Dios, debe de depender de Dios y lo hace en todo tiempo, en todas las cosas que emprende, toma en cuenta a Dios, se da cuenta cómo Dios lo lleva de paso a paso en enorme victoria. Sus negocios prosperan, su familia prospera, también prospera en su trabajo. Lo ascienden más y más por causa de que Dios está con usted. El patrón se da cuenta de que a través de usted su negocio, su fábrica ha sido prosperada. Y él entiende que algo especial hay dentro de usted. Y sabe que ese es el Dios a quien usted y yo servimos. Pero debemos confiar en Jehová de todo corazón y nunca apoyarnos en nuestra propia prudencia. Tenemos que reconocerlo en todos nuestros caminos, la presencia de Dios y la voluntad de Dios. Nunca jamás debemos ponernos nosotros en los caminos en nuestro propio antojo, sino debemos el 100% reconocer en todos nuestros caminos a Dios y Dios se va a colocar a nuestro favor. Es decir, Él enderezará nuestras veredas. Cualquier cosa que esté torcida,
Él la va a enderezar porque buscamos su voluntad. Buscamos el 100% que Dios nos dé victoria, que Él nos lleve de triunfo en triunfo y Dios lo hará. Pero también debemos el 100%, cada uno de nosotros, no ser sabio en nuestra propia opinión, sino que tenemos que temer a Dios, tenemos que honrarlo. El temer a Dios es el principio de la sabiduría. Cuando uno teme a Dios, aborrece el pecado, pero ama la santidad, ama la rectitud. Si hacemos estas cosas, entonces nuestro someternos a Dios, eso será nuestra medicina a nuestro cuerpo y será refrigerio para nuestros huesos. Cuando andamos en la voluntad de Dios, Dios se ocupará de sanar nuestros cuerpos y también de fortalecer los huesos. No tendremos artritis, dolores de rodillas, dolores de hueso, porque andamos correctamente delante de Dios. En el libro de Proverbios, capítulo 3, verso 8, nos dice las Escrituras: porque será medicina tu cuerpo. Dios se propone ciertamente a mantenernos sanitos, a permanecer completamente en su verdad, nos conduce a ser saludables. Saludables en nuestro espíritu, en nuestra alma, saludables en nuestra forma de pensar, en nuestra forma de actuar, en nuestras decisiones. También nuestro cuerpo estará sano, sano por la misericordia de Dios. Primero de Corintios capítulo 1, verso 24. En ese pasaje el apóstol Pablo dice: mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Si Él es esto, debemos acudir con toda certeza, con toda confianza a Jesucristo, porque Él es poder de Dios y sabiduría de Dios. Según Gálatas capítulo 2, verso 20, un hombre muy próspero en el ministerio, me refiero a Pablo el apóstol. Él declaraba: con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Pablo se mantenía ciertamente crucificado con Cristo. No hacía su propia voluntad, sino la voluntad de su Señor. Por eso Pablo llegó a ser un gran ministro de alta potencia, un hombre el 100% respaldado por Dios. Todo donde Pablo entraba era prosperado por el Todopoderoso. Y él decía: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Porque él dependía de Dios, no dependía de sus propias fuerzas. Le daba toda la gloria a Dios constantemente. Según vemos a la luz de las Santas Escrituras, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. La fortaleza viene de Dios. Y si dependemos de Dios, entenderemos con toda franqueza y con toda verdad de que Dios nos fortalece en todo. Y por lo tanto debemos darle las gracias debidas a su grandeza, de su amor y de su poder y de su misericordia, de su compasión en el favor de nuestras vidas. Reconozcamos que el error del camino del hombre en cuanto a amarse a sí mismo es totalmente un gran fracaso. Debemos amar a Dios tal como Dios lo establece en su pacto con todo su pueblo. Amarle a Él con toda la sinceridad, eso significa de que somos personas que nos sometemos a Dios y que estamos dispuestos a hacer su voluntad.
En Deuteronomio 6, verso 5, se nos ordena: amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Cuando tomamos la decisión así de amar a Dios de todo corazón y de toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas, Él bendecirá nuestras aguas, bendecirá nuestro pan, bendecirá nuestra salida y nuestra entrada. Él bendecirá ciertamente todos nuestros negocios, bendecirá nuestros hijos, nuestras hijas, nuestros nietos, bisnietos, tataranietos. Bendecirá nuestros yernos, nuestras nueras. Bendecirá a toda nuestra familia. Bendecirá todos nuestros negocios. Porque amamos a Dios sobre todas las cosas. Si hacemos eso, entonces no seremos avergonzados. Seremos totalmente respaldados por Dios. Según Deuteronomios capítulo 6, verso 6. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Si esa palabra está en nuestro corazón de amar, honrar a Dios y servirlo, no seremos gentes fracasadas, sino gentes prosperadas desde adentro hacia afuera. Según Deuteronomios capítulo 6, versos 7 y 8. Una vez que guardemos su palabra, temamos a Dios, debemos educar los niños, los hijos que Dios nos ha dado. Los hijos nuestros pertenecen a Dios, Él es el dueño, pero Él nos lo ha puesto a nuestro cuidado para que los podamos prepararlos, para que podamos educarlos, no en nuestras filosofías, no en las filosofías huecas y vacías de los hombres, sino equiparlos a través de las santas escrituras. Cuando hacemos eso, nuestros hijos crecerán en el santo temor de Dios. Por eso nos insta en Deuteronomio 6, verso 7, y las repetirás a tus hijos. Hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Pero coloque en su espíritu la palabra de ese versículo al principio. Las repetirás a tus hijos. Los hijos tienden a olvidarse con facilidad de aquellas cosas que les estamos enseñando. Pero Dios dice, las repetirás a tus hijos cuando te halles en tu casa. Ahí debes de repetírselas. Cuando vayas por el camino, debes repetírselas. Al acostarte, debes repetírselas. Cuando te levantes, debes de repetírselas. Ese es el propósito de Dios, para que esa criatura crezca sabiamente, inteligentemente. Entonces, ¿qué más debemos hacer? Las ataremos su palabra como una señal en nuestra mano. Es decir, cargaremos la palabra de Dios en nuestras manos para poderla escudriñar y poderla compartir a nuestros hijos. Para que nuestros hijos también sean personas que dependan de Dios y que consulten a Dios en todas las cosas que van a emprender para que sean prosperados. Por eso se nos dice, las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontal entre tus ojos. Es decir, debes memorizarla. Debe de estar en tu mente también esa palabra para que puedas darla, para que puedas enseñar. La escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas.
En algunas casas tienen pósteres de mujeres desnudas, pósteres con cervezas y con algunas otras figuras extrañas o de cantantes impíos, en vez de tener póster con algún texto donde el muchacho, es decir, donde el muchacho y la muchacha puedan leer todos los días y temer a la palabra que han leído para que anden derecho. Si usted instruye a su hijo en la palabra correctamente, nunca se les saltarán como venados de la escuela, sino que esos hijos van a temer a Dios y van a someterse a usted y van a someterse a aprender también lo que se les enseña en la escuela y serán personas tan sabios que comerán la enseñanza como se come el pescado. Cuando se come pescado, se come la carne, pero las espinas se hacen a un lado. Si el niño es instruido correctamente de parte de sus padres en las Santas Escrituras, toda cosa mala que los profesores enseñan, ellos las harán a un lado, pero aprenderán lo correcto y caminarán por lo correcto y serán de bendición a la sociedad. En Mateo capítulo 22, verso 37, Jesús les dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento que el hombre debe de atender. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende la ley y los profetas. Es necesario entonces que acatemos el consejo de Dios, de amarlo a Él sobre todas las cosas, de amar al prójimo también como a uno mismo. Y esto es: amarás también a tus hijos, los vas a instruir, los vas a enseñar, los vas a preparar para que estos hijos al crecer sean prosperados en todas las cosas que emprendan. Además, reconozcamos que en ninguna parte de las Escrituras se nos dice que debes amarte a ti mismo. Reconozcamos mandamientos para amarnos, es decir, para amarnos, pero con el propósito de mostrar amor hacia el prójimo. Según las Santas Escrituras, reconozcamos mandamientos para amarnos a nosotros mismos. Es innecesario, ya que ya lo hacemos, nos amamos, y reconozcamos que se nos ordena amar a los demás en la misma manera en que ya nos amamos. En este caso, el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Nos amamos? ¿En qué sentido nos amamos a nosotros mismos? Trabajamos para sustentar el cuerpo. Cuando el cuerpo está sucio, inmediatamente vamos a la ducha, nos bañamos con jabón o champú, lo ponemos limpio, después lo vestimos con ropa limpia y planchada. Nos peinamos, nos pasamos el peine con aceite o con alguna grasa para sentar nuestros cabellos. Lucimos muy bien, gracias a Dios. Es decir, aquellos que todavía tienen para peinar. Algunos ya no tenemos cabellos para peinar, pero aquellos que tienen sus cabellos pueden peinarse con facilidad. Ahora, según Gálatas 1:13, porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguí sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Eso era cuando el hombre llamado Pablo no era convertido, era simplemente un religioso celoso y lleno de toda altivez de este tipo. Pensaba de que la cristiandad era parásitos en la sociedad, pero se dio cuenta que él estaba como parásito. Pero reconoce su pecado,
su debilidad y entonces dice, porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguí sobremanera la iglesia de Dios y la asolaba. En el judaísmo aventajaba mucho de mis tradiciones de mis padres. Es decir, aventajaba mucho de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, Dios escoge a los hombres, los escoge para que sean de bendición para otros. Cada hombre de Dios es escogido por Dios mismo con el fin de llevar restauración a la vida de todos los oyentes. Llevarles la palabra de Dios para que la conozcan y la entiendan y a través de la predicación del evangelio reciban a Jesucristo y por ello también obtengan la salvación, la vida eterna que es en Cristo Jesús. Pero es Dios quien escoge los hombres. De Él depende escogerlos, capacitarlos y enviarlos. ¿Qué tiene que hacer los oyentes con esos pastores escogidos por Dios? Debe reconocer que es la misericordia de Dios en su respectivo favor para usted, para que usted también goce de la vida eterna que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Mi amigo y hermano, lo siento mucho, se nos fue el tiempo. Ahora deseo que la paz de Dios y el gozo de Dios esté con usted. Sepa reconocer que sin Dios no somos nada y nada bueno podemos producir sin Dios. Es necesario reconocer a Dios sobre todas las cosas. Por lo tanto, le bendigo a usted que reconoce y toma en cuenta a Dios y le teme. Padre, te doy gracias por nuestros televidentes, los bendigo en tu nombre. Declaro tu bendición sobre ellos. Haz resplandecer tu rostro y establece paz y alegría en la vida de todos ellos. Y muchas gracias en el nombre de Jesús. La Iglesia Roca de Luz Eterna de las Asambleas de Dios y su pastor Luis Antonio Palacio presentaron su programa Retornándose al Dios vivo y verdadero. Nos gustaría conocerlos. Visítanos en el 605 East 42 Street, Los Ángeles, California 90011. Si desea una copia del programa de hoy, escríbanos a la misma dirección. También a través de Facebook, Iglesia Roca de Luz Eterna, Asambleas de Dios. Escúchanos las 24 horas en www.radioroca.org. Dios te bendiga.